quisiera que atentos, porque al último, si Dios quiere, vamos a hacer ojalá que tengamos tiempo para preguntas. Bueno, en todo caso, hemos leído esta historia de Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Se acuerdan quién era Jonás? El otro día ya hablamos un poquito. ¿Quién era Jonás? Era ¿cómo era? Un discípulo. Un profeta. No, era un profeta de Dios, ¿no? Y él era un hebreo, ¿no? Eso acabamos de leer, ¿no? Era un hebreo. Y pues vamos a ver esta historia de este profeta desobediente, ¿no? Y el tema que yo he puesto a estos capítulos que hemos leído, porque son solo 4, ¿no? Son 4 capítulos y creo que yo los mandé a leer, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí leyeron? ¿Qué les pareció esta historia? Bueno, en todo caso, yo quiero ponerle un tema a esto de Jonás. Jonás huye porque Jehová le ordena que pregone, por cuanto Jehová tendrá misericordia de Nínive. Bien, ese es el título que yo he puesto para esta historia de Jonás. Ahora vamos a ver, hacerles una pregunta. ¿Por qué Jonás huyó de la presencia de Dios? ¿Y por qué no le obedeció? Bueno, podemos sacar un sinnúmero de respuestas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿no? Pero ya vamos a ir poquito a poquito desarrollando. Y lo primero que nosotros vemos ahí en el capítulo 1 es que Jonás huye. Mire, en el versículo 1 del capítulo 1 dice Jehová dirigió, ¿no? Bueno, yo estoy en otra versión, un poquito diferente. Pues, ¿es la misma? No, yo estoy en otra versión. Hermano Johnny tiene la Reina Valera. Yo tengo otra Biblia que es de otra versión. Entonces, mire, Jehová dice, le dio ¿qué? Una orden. Dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve, ¿no? 2 cosas, ¿no? Levántate y ve. O sea, él tenía que levantarse y ir, ¿no? ¿Ir a dónde? A Nínive. ¿Y qué tenía que hacer en Nínive? Él tenía que anunciar, pregonar, ¿no? Pregonar lo que Dios iba a hacer con esa ciudad. ¿Qué iba a hacer con esa ciudad? Iba a destruirla, ¿no? Iba a destruir esa ciudad porque esa ciudad era demasiado mala. Había demasiada crueldad. Era una ciudad peor que Sodoma y Gomorra. Si ustedes han escuchado o han visto la historia de Sodoma y Gomorra, era una ciudad terrible, ¿no? Así es que, bueno, vamos a ver más adelantito esta ciudad, Nínive, ¿no? Nínive. Así es que, mire, podemos ver ahí en el versículo 3, Jonás dice, se levantó, claro, Jonás le obedece, se levanta, pero dice para huir a Tarsis. Dios le da una orden. ¿A dónde le mandó Dios? A Nínive. Pero él se va al otro lado, ¿no? Él se va para otro lado. Es eso, desobediencia, ¿no? Y muchos de nosotros a veces somos desobedientes, ¿no? Dios nos dice una cosa, pero nosotros hacemos otra cosa. Nuestros papás terrenales nos dicen una cosa y nosotros no les hacemos caso. Entonces, miren, eso tiene una consecuencia. Entonces, va a haber las consecuencias que pasan, ¿no? Entonces, él se va a Tarsis y desciende a Jope, ¿no? Un puerto, ¿no? Jope era un puerto. Dice, donde encontró una nave. Y en esa nave, pues ahí se subió. Y ahí empezó el problema, ¿no? Entonces, en vez de irse a Nínive, él se va a Tarsis, cambiado. Ahora, yo solamente decirles en esta tarde que la desobediencia pronto va a tener sus consecuencias. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. En el versículo 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande. Mire, una tempestad tan grande, ¿no? No sabemos de qué tamaño sería, ¿no? Imagínese cuando usted va a la costa, esas olas, ¿no? Una más grande que la otra, ¿no? Entonces, mire, el Señor dice, levantó una tempestad tan grande que se pensó que se iba a partir la nave, ¿no? Así pensaron los marineros, ¿no? Entonces, mire, en el versículo 5, los marineros dice, ¿qué hicieron los marineros? Tuvieron miedo.
¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? A veces mucha gente tiene miedo a la muerte, ¿no? Recién estuvimos conversando del cáncer, de tantas enfermedades. La gente teme a morir. Y mire lo que pasó con estos señores, ¿no? Los marineros tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque el mar se había embravecido, ¿no? El mar estaba prácticamente enojado. ¿Pero por culpa de quién? ¿Quién era el culpable? Jonás, ¿no? Jonás era el gran culpable ahí, ¿no? Si en esta noche podemos ponernos a cualquiera de nosotros un culpable, ¿no? Cuando cometemos un error, ¿no? Así era acá. Jonás tuvo la culpa. Y mire, en ese versículo que estamos en el 5, ¿no? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban, dice, a su Dios. Cada uno de ellos clamaba a su Dios. ¿Qué quiere decir? Que ellos eran idólatras, ¿no? Ellos eran idólatras porque ellos no eran hijos de Dios. Ellos, cada uno dice, clamaban a su Dios. Bueno, ¿qué nomás les dirían ahí a los dioses, no? Pero ellos estaban clamando. ¿Para qué? Para que no mueran, ¿no? Para que no tengan un problema de morir. Entonces dice, ellos, luego dice, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás, ¿qué estaba haciendo? Este Jonás bajó y se fue a dormir. ¿Qué significa eso para ellos? Que a Jonás no le importaba de la vida de esas personas. Ah, ni qué chulo, ¿no? ¿Qué diría él, no? A mí no me importa, y yo qué tengo con ellos. Se mueren, que se mueran, ¿no? Yo tengo un Dios, yo estoy seguro que Jonás, él estaba seguro que Dios le iba a salvar. Yo estoy seguro, ¿no? O sea, él tenía tanta fe que Dios le iba a salvar. Entonces a él no le importó la vida de los demás. Entonces, mire, él se bajó a dormir y en el versículo, mire lo que pasa en el versículo 8. Dice, entonces, ¿qué tienes, dormilón? Le dice el jefe de la nave, ¿no? Entonces vemos que ahí hay el jefe de la nave, ¿no? Mire, el jefe, bueno, se puede decir el capitán, ¿no? Capitán, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, dormilón? Le dice, ¿no? Dice, entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Hermanos, este hombre, el capitán de la nave, también asustado, ¿no? Por lo que estaba pasando, le dice, ¿no? Y le exhorta a Jonás. Le dice, bueno, ¿qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros, dormilón? Levántate y déjate de cosas y anda. Y pídele a tu Dios que nos salve, ¿no? En otras palabras. Entonces miren, ¿por qué? Porque él también estaba con miedo, ¿no? Si los marineros tenían miedo, pues él también tenía miedo, ¿no? Entonces miren, Jonás era el hombre ahí que estaba desatando el problema. Y mire lo que pasa en el versículo 7. Entre tanto, dice, cada uno decía a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, y más adelantito en el versículo 8, no, perdón, estamos en el 7. Dice, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? Y ahí sí podemos ver que Jonás, él demuestra, ¿no?, su identidad. Yo soy hebreo, ¿no? Yo soy hebreo, yo creo que con mucho orgullo él decía, no, yo soy hebreo y temo a Dios. Mire, yo soy hebreo y temo a Dios. Pregunta, ¿ustedes creen que en esos momentos de dificultad que están pasando los marineros, ustedes creen que ellos le creyeron a Jonás? Bueno, yo soy hebreo, ya él se identificaba como hebreo, ¿no? Y temo, dice, temo a Dios. ¿Ustedes creen que realmente Jonás ante esa actitud estaba temiendo a Dios? ¿Sí o no? Para mí, creo que no. ¿Por qué? Porque él desobedeció, ¿no? Desde el versículo 1, Dios le dice, ándate allá, y él se va para otro lado. ¿Qué era eso? Desobediencia. Entonces, miren, él dice, soy hebreo y temo a Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, más adelante podemos ver en los versículos 9 en adelante, 10 en adelante, aquellos hombres sintieron un gran temor y dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Y vamos a ver más adelantito
en los versículos 11. Más adelante le preguntaron, Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo? Ellos seguían desesperados, ¿no? Imagínense cuando hay voy a poner un ejemplo, un sismo, ¿no? Cuando hay un sismo, la gente, ¿qué pasa? Se asusta, ¿no? Hijo, hay unos que son tan temerosos que salen corriendo, disparados de la casa y no ven nada, ¿no? Entonces, mire, porque hay temor, ¿no? Hay temor, no se sabe qué va a pasar. Entonces, mire, esta gente estaban en medio del mar y estaban ahí con susto, temerosos. Y ellos dicen, bueno, ¿y qué haremos contigo? Y en el versículo 12, el Jonasito les dice, él les responde, pues tomadme y échenme al mar. Ya, para que no me molesten, pues échenme al mar. Así les dice, ¿no? Y miren, eso les dice el Jonás. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En el versículo 13 dice, aquellos hombres se esforzaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron porque cada vez se iba más y más creciendo las olas. Y más adelante, en los versículos 14, los marineros dicen entonces, ¿qué hicieron? Miren los marineros. Los marineros, dice, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos. Y mire, ¿a cuál Dios están clamando ahí? Mire el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová, ¿no? A nuestro Dios, ¿no? Sin ser ellos creyentes, ellos clamaron. La palabra clamar, ¿qué es eso, no? Como decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Tal vez estaban gritando, ¿no? Pero desesperados, clamaron, dice a Jehová, y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. ¿Qué le estaban rogando? Dice, te rogamos, Jehová, que antes que perezcamos por la vida de este hombre, si nos hagáis responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Y en el versículo 15 sí ya viene ya prácticamente, ¿qué diría yo? Parte de la disciplina. Mire lo que pasa en el versículo 15. Tomaron luego a Jonás y le echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Mire, los marineros cogen a Jonás, le botan al mar, y enseguida, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Se aquietó el mar. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver dos cosas, la misericordia de parte de Dios, ¿no? Dios tiene misericordia y compasión de cada uno de nosotros, ¿no? Ellos en su desesperación le clamaron a Dios, ¿no? Imagínense, y pues prácticamente, ¿qué pasó? Dios les escuchó de alguna manera, ¿no? Tuvo compasión, pero también podemos ver que Dios, ¿cómo les digo? Tiene el poder, el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas, como decíamos antes, ¿no? Cuando estábamos conversando de la muerte. Entonces, miren, dice que el mar se aquietó. Y luego dice, sintieron aquellos hombres gran temor de Jehová. Cuando hablamos de la palabra temor, es sinónimo de que cada uno de nosotros debemos tener respeto, ¿no? Consideración. Tenemos que darle el honor que Él se merece. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos hacer lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Versículo 17. Aquí viene la disciplina del Señor. Jehová, dice, tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová, ahora sí, ya le mandó el castigo. ¿Por qué le mandó el castigo? Porque le desobedeció. No obedeció lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, mire, disciplina de parte de Dios. Ahora, ¿qué podemos ver, no? ¿Qué podemos ver más adelante? En el capítulo 2 en adelante podemos ver cómo la situación empieza a cambiar. Mire, y empieza diciendo el versículo en el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mire, dentro del pescado el Jonás empieza a orar, ¿no? Y empieza a clamar, ¿no? Y mire, dice que ahí empieza el arrepentimiento de Jonás, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos, cuando cometemos un pecado, tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Muy realistas, ¿no? Decirle, Señor, sabes que yo te fallé. ¿Qué tenemos que reconocer? Mire, aquí el Jonás empieza a reconocer su error, ¿no? Su pecado, la desobediencia a Dios. Dios le dijo, haz esto,
y Jonás hizo otra cosa. Entonces mire, pero ahora él empieza a reconocer, él empieza a arrepentirse. Y mire lo que dice, desde el vientre del pez él empieza a orar. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mire, Jonás oró y Dios le escuchó, ¿no? Dios le escuchó. Entonces, así podemos ver en esos versículos, ¿no? Más adelantito dice la Biblia, dice la Biblia en el capítulo 2 estamos, dice que, hablando en el versículo 4, dice, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, aquí Jonás está reconociendo que él fue desechado, ¿no? Puesto a un lado de parte de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, ¿no? Siempre, hermanos, cuando usted y yo desobedecemos a Dios, téngalo por seguro que Él nos puede disciplinar. Porque dice la palabra de Dios que al hijo que ama, disciplina. Al hijo que ama, disciplina, hermanos. Téngalo por seguro. Cualquiera de nosotros que cometamos algún pecado, Dios nos manda la disciplina. Porque así dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver. Dice Jonás, él reconoce, desechado soy de delante de tus ojos. Mire, Dios no quería, según lo que él dice, ¿no? Desechado, me hiciste a un lado, me apartaste de tus ojos. Mas aún, dice, veré tu santo templo. Él tenía la confianza que a pesar que Dios le desechó, que Dios le apartó, él un día iba a volver y nuevamente iba a juntarse con Dios. Mire, eso es confianza, ¿no? Fe en Dios. Entonces, podemos ver en el versículo 7 algo muy importante de lo que dice el Señor. Mire, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti. Mire, Jonás, pobrecito, ¿no? Cuando él estuvo a punto de morir, ¿no? Mire, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti. Mire, cuando usted y yo le clamamos a Dios de corazón, Él sí nos escucha. Yo recuerdo cuando Jorge le dije, ¿quieres hacer una oración de arrepentimiento? Dios le escuchó, ¿no? Dios le escuchó y Jorge llegó a ser un hijo de Dios. Y así ha pasado con cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros estamos mal, cuando estamos sumamente mal, estamos en problemas y nosotros nos acordamos y reconocemos que le hemos fallado a Dios, Él sí nos escucha. La oración prácticamente llega hacia los oídos del Señor, porque Él no es un Dios sordo. Él siempre está listo para escucharnos. Así es que, hermanos, es tiempo de que usted y yo no seamos como Jonás, ¿no? Aprendamos a reconocer los errores. Y ya para culminar este capítulo, hablando del capítulo 2, mire lo que pasa en el versículo 10. Bueno, en el 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Jonás le ofrece sacrificios a Dios. Dice que él va a hacer sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Mire, qué importante reconocer que la salvación solamente viene de Él. En ningún otro hay salvación, solamente hay en Cristo Jesús. Hermanos, eso usted y yo tenemos que estar conscientes. Siempre la salvación viene de Jehová. Y mire, aquí reconoce Jonás, ¿no? Y él dice que le va a ofrecer sacrificios. Asimismo nosotros tenemos que ofrecerle siempre al Señor sacrificios de alabanza, sacrificios con nuestros cuerpos, con nuestras vidas. Así es que, hermanos, y terminamos con el versículo 10 del capítulo 2. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué le parece? Miren la actitud de Dios, ¿no? ¿Cuál es la actitud de Dios? Podemos ver que el Señor aquí dice, mire lo que dice. Entonces Jehová dio orden. Dios le dio orden ¿a quién? Al pescado, ¿no? Y dice, el cual vomitó a Jonás. Pregunta, ¿el pez le obedeció a Dios?
le obedeció al instante, ¿no? ¿Y Jonás le obedeció al instante? No. Después de que ya le pasó la consecuencia, ahí, ¿no? Mire, Dios, imagínese, le da la orden a un pez. ¿Cómo sería, no? Entonces, ¿cómo podemos demostrar en esta noche que Dios tiene nuevamente la autoridad, el control sobre toda la creación? Imagínense, Dios le ordena al pez y el pez le oye a Dios y le vomita a Jonás. Dos cosas, ¿no? Entonces podemos ver la autoridad, el control de parte de Dios, pero también podemos ver ahí la misericordia de parte de Dios para Jonás, porque le salva, ¿no? Ya le salva prácticamente porque sale de ahí, del pez, el Jonás. Y muy bien, ya vamos terminando en el capítulo 3, vamos a ver lo que pasó, en donde habla de que Nínive se arrepiente. Mire, esta ciudad tan maligna, tan llena de maldad, de crueldad, como yo les dije al inicio, podemos notar aquí en el versículo 3 que los ninivitas, ¿no? Todo ese pueblo se arrepintió. Y quiero que veamos así rapiditamente. Miren el versículo 3. Jonás, versículo 1, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve, ¿no? Nuevamente lo mismo que le dijo ¿se acuerdan del versículo 1 del capítulo 1? Ve, levántate y ve a Nínive y pregona, ¿no? Anuncia, di, ¿no? Lo que iba a pasar. Acá luego le dice, levántate y ve a aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y se fue. Ahora sí, ya obedeció, ¿no? Mire, al inicio no obedeció, ahora sí, lo contrario. Jehová, dice, Jonás se levantó y fue, conforme a la palabra, y se fue por Nínive y empezó a decir, ¿no? Mire lo que empieza a decir. Dice, comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos días iba a durar para la destrucción? 40 días. Imagínense, y ahí sí, pues ya Jonás, ya con la experiencia que tuvo, él obedeció a su Señor y empezó a declarar lo que iba a pasar. Entonces, podemos ver ahora, mire, en los versículos 5 en adelante, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor, hasta el más, se vistieron con ropas ásperas. Mire, tres cosas que están en ese versículo, ¿no? La actitud de los ninivitas. ¿Cuál es la actitud? Ellos creyeron a Dios. Entonces quiere decir que ellos se arrepintieron, ¿no? ¿Se acuerda cuando usted y yo nos compartieron la palabra de Dios? ¿Qué hicimos? Creímos a Dios, ¿no? Y llegamos a ser hijos de Dios. Mire, dice que los ninivitas hicieron tres cosas. Creyeron a Dios, proclamaron, dice ayuno. Mire, hicieron ayuno. Lo que nosotros no hacemos, ¿no? Bueno, aquí en esta comunidad hasta ahora no hemos hecho un ayuno en Manugal, pero algún rato lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a invitar a la familia, ¿no? Y podemos hacer un ayuno. Mire, ellos recién le conocen a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron con ropas ásperas. ¿Qué le parece? Y luego dice en el versículo, en el versículo 7, luego dice, hablando del rey, no, en el 8, perdón, en el 6. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre la ceniza. Luego él, dice, quiso anunciar en Nínive el mandato del rey y de sus grandes en toda la ciudad. Miren, hermanos, este rey también se dio cuenta que realmente había un Dios que todo lo puede, un Dios que es todopoderoso, que cuando usted y yo creemos en él, él lo hace todo. Entonces, mire, este rey también se contagió de la ciudad, ¿no? Porque él era el jefe, pues, de toda esa ciudad. Entonces, mire lo que hizo. Y en el versículo 8 dijo, cúbrasen los hombres y animales de ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, ¿no? Mire, él también les da la orden, ¿no? Para que así haga el pueblo. Y hermanos, al final, mire, en el versículo 10, la actitud de Dios nuevamente. ¿Cuál es la actitud? Vaya al versículo 10
Y podemos ver, vio Dios lo que hicieron. ¿De quién les está hablando? De los ninivitas, ¿no? De esta ciudad de Nínive lo que hicieron, dice, que se convirtieron de su mal camino. Mire, lo que ellos estaban yendo para allá, ahora decidieron cambiar de dirección. Se convirtieron, se arrepintieron, llegaron a ser hijos de Dios. Dice, y se arrepintió del mal que había anunciado hacer. Mire, Dios se arrepiente de destruir a esa ciudad. ¿Qué le parece? Así está en el versículo 10, ¿verdad? Por eso irán subrayando si es posible, hermanos. Mire, Dios se arrepiente de castigarles a los ninivitas. ¿Qué le parece? Puede imaginarse la actitud de Dios. Imagínense, mire cómo es. Aquí podemos ver nuevamente la gran misericordia de parte de Dios para este pueblo que era malo, para este pueblo que era cruel. Imagínense, dice que Dios se arrepintió del mal que había anunciado hacerles. ¿Quién anunció lo que iba a pasar en Nínive? Jonás, ¿no? Entonces, aquí dice que Dios ¿y por qué Dios se arrepiente? Porque todo ese pueblo se arrepintió, ¿no? Llegó a ser hijos de Dios. Le creyeron a Dios. Imagínense. Entonces Dios dice que se arrepiente y mire, termina diciendo el versículo, y no lo hizo. Así dice, ¿no? No lo hizo. Entonces, pregunta, ¿Dios castigó a Nínive? No castigó. Imagínense, misericordia, amor de parte de Dios. Y terminamos con el versículo 14, el capítulo 4. ¿Y qué nos habla del versículo 4? Podemos ver el gran enojo del profeta Jonás. ¿Cuántos de nosotros nos sabemos enojar? Casi siempre, a veces, ¿no? A veces hasta con el perro, a veces con cualquiera nos enojamos, ¿no? A veces vienen tiempos de ira, vienen tiempos de que nos molestamos, ¿no? Y mire este hombre, ¿no? Siendo el profeta de Dios, dice que él se enojó, ¿no? Y mire, empieza diciendo el capítulo 4, Jonás se disgustó en extremo y se enojó, así que oró a Jehová y le dijo, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso yo no me apresuré a ir a Tarsis. Mire lo que le dice, ¿no? Yo no me fui a Tarsis porque yo sabía que tú les ibas a perdonar. Yo sabía que tú no les ibas a... Eso le dice, mire lo que dice el versículo. Estamos en el versículo 2, ¿no? Mire, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Mire, o sea, Jonás, ya después que Dios se arrepintió de destruirles, pues él le saca, como decir, en cara, ¿no? Y le dice, mira, yo sabía, por eso yo me fui a Tarsis, dice, ¿no? O sea, él excusándose, ¿no? Miren, y así somos a veces algunos, ¿no? A veces nosotros cometemos un pecado y dice, pero el de allá tiene la culpa, si yo no hice nada. Tengamos cuidado, ¿no? No seamos como este Jonás, ¿no? Mire este Jonás, ¿no? Como quien queriéndole culpar a Dios. Así es que, hermanos, no caigamos a veces en lo que nos dicen o lo que hacen las otras personas. Jonás se enojó y él se enojó hasta con la calabacera, ¿no? Mire, Dios, imagínense, proveyó, ¿no? Dios hizo esa calabacera. ¿Pero para qué? Para que le cubra a Jonás. Sin embargo, este Jonás también se enojó por esa calabacera. Imagínense, y mire lo que pasó. Mire lo que hizo Dios, ¿no? Dice, entonces Jehová dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra la cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al día siguiente, ¿qué pasó? Mire lo que pasa al día siguiente. Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces deseando la muerte, decía, mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire cómo este Jonás, él quería morir,
y no quería vivir. Imagínense, estaba enojado, ¿no? Él seguía enojado. Hermanos, a veces, nuevamente yo vuelvo a decir, a veces nosotros por algún problema que tenemos, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo estoy despechado, me voy a matar. ¿Escuchado? Jóvenes, adultos, niños se han matado, ¿no? Imagínense, siguiendo a veces el mal ejemplo porque le dio a alguien, ¿no? Mire aquí, este Jonás, siendo el profeta de Dios, enojado. Y enojado, mejor prefiero morirme y no la vida. Hermanos, tengan mucho cuidado a veces de lo que nosotros decimos, ¿no? Es bueno pedirle perdón a Dios antes de que las cosas nos sucedan. Es bueno, ¿no? Reconocer nuestros pecados. Y en realidad, a veces sí somos así un poco duros de corazón, ¿no? Duros, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Esta actitud de este hombre, ¿no? Duro al inicio, no le obedeció a Dios. Después se enoja porque Dios crea esa calabacera. Se enoja por todo. Hermanos, no seamos así. Para concluir, yo quiero decirles, quiero preguntar, ¿por qué creen que Dios no le mandó la muerte a Jonás? ¿Por qué? Porque quería que Jonás se arrepienta para que cumpla lo que Dios quería que haga. Bueno, muy bien. Bueno, yo puedo decirles, Dios le salvó a Jonás porque él quería salvar a esa ciudad de Nínive. Mire, es una razón, pero ¿no? Tan congruente, ¿no? Dios le salva a Jonás, porque qué tal si Dios le decía, no, ay, te mueres dentro del pez, ¿por qué yo te voy a salvar? No. Acuérdense que Dios tiene tanta misericordia, tanto amor por Jonás, pero también por esa ciudad, ¿no? Entonces, Dios le salva a Jonás porque él quería también que se salve todos los ninivitas, ¿no? Imagínense, 120,000 personas. Entonces, miren, por eso fue así. También podemos ver que la gran misericordia de parte de Dios para Jonás, para esa ciudad, pero también para nosotros. Dios tiene tanta misericordia de cada uno de nosotros. A pesar que le hemos fallado, Él sigue siendo amoroso y de gran misericordia para nosotros. Así es que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo en esta tarde, en esta noche, puedo decir que nosotros tenemos que ser obedientes. Si usted no quiere obedecer a Dios, aténgase a las consecuencias. Hermanos, Dios nos ha movido para que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. Y su palabra es verdad. Hermanos, que cada uno de nosotros no seamos desobedientes, pero también debemos nosotros ser hombres y mujeres compasivos, ¿no? De misericordia. Así como Dios tiene misericordia de Jonás, de esa ciudad, Dios también quiere que nosotros seamos misericordiosos, compasivos con la gente que está a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga. Ha terminado este tiempo. Bueno, ya.